Así que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, ese ha sido nuestro texto base, y vamos a leerlo nuevamente, y vamos a magnificar el nombre de Jesús a través de exponer la palabra, amén. Y mientras usted encuentra allí 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el verso 4 al verso 6, esos son nuestro texto base, nuestros versos base. Y mientras usted se ubica, vamos a poner este tiempo también en las manos del Señor. Papá, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Tu palabra, amado Señor, es la suma de tu verdad. Y hoy te pedimos, amado Señor, que tú nos des la sabiduría para saber trazar tu palabra. Que tú nos permitas trazar tu palabra de la mejor forma, de la mejor manera. Que tú nos enseñes en esta noche acerca de los dones, que tú nos permitas comprender, bendito Dios, a través de tu santa palabra, lo mucho que nos amas, lo grande y maravilloso que tú has hecho por tu iglesia, los dones que tú has derramado en medio de nosotros, Señor, y que entendiéndolo, bendito Dios, podamos fluir de una mejor manera como cuerpo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Y el pueblo de Dios dice? Amén. Ok, 1 Corintios capítulo 12, a partir del verso 4, dice la palabra: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y hemos venido hablando acerca de los dones, y hemos visto ya en 3 oportunidades, 4 con la del día de hoy, que hay 3 clases distintas de dones. Y aquí la palabra nos deja claro que hay unos dones que da el Espíritu Santo, que son los dones espirituales, y que están listados después de esta lectura, están desde el verso 8 hasta el verso 11, y bueno, eso va a llegar el momento en que los vamos a estudiar, pero también hay unos dones que da nuestro Señor Jesucristo, y son los que llamamos dones ministeriales, y son los que están listados. Vamos a ir ahora, más adelante, a Efesios capítulo 4, verso 11, son los que están listados allí. Pero no solamente hay dones que da el Espíritu, no solamente hay dones que da el Señor Jesucristo, sino que también hay dones que da el Padre. Y son los que son conocidos como los dones motivacionales, los dones operacionales o los dones de servicio. Amén. Y esos también están listados en Romanos capítulo 12. Pero por este tiempo estamos estudiando los dones ministeriales. Así que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y vamos a leer esos dones. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 11, estamos simplemente recordando lo que ya hemos venido estudiando. Y bueno, estas 4 enseñanzas las hemos dedicado a los dones ministeriales. Y bueno, vamos a esperar cómo Dios nos dirige, si Él desea que sigamos explicando lo de los dones, y vamos a explicar entonces, si Él lo desea así, los dones ministeriales, los dones espirituales, y luego vamos a mirar también los dones de servicio operacionales. Amén. Pero eso es como Él dirija, porque Él es el dueño de este lugar. Amén. Eso viene a mi mente ahora, pero yo tengo que esperar a que Él me dirija. Amén. Entonces, si eso es así, entonces los vamos a ver. Si no, pues pasaremos a otro tema. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, dice: y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Bueno, y en las 3 pasadas enseñanzas nos hemos detenido a estudiar acerca de estos dones, y ya hemos mirado acerca de los apóstoles, y a manera de repaso vimos que la palabra apóstol significa uno que es enviado, uno que es enviado. Amén. Vimos también que hay unas señales que identifican al ministerio apostólico, y son las señales de sanidades, milagros y prodigios. Amén. También vimos que
para poder fluir en esas señales, el apóstol está investido, está habilitado por unos dones espirituales, que son los dones precisamente de fe, sanidad y milagros, que son los dones espirituales que están en 1 Corintios capítulo 12, a partir del verso 8, y son los que son conocidos como los dones de poder. Dentro de esos dones espirituales que da el Espíritu Santo, hay unos dones que son los de poder, y que son fe, sanidad y milagros. Pero también vimos que dentro de este ministerio apostólico también hay unas clases de apóstoles, amén. Y eso es importante entenderlo, y vimos que la primera clase es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el sumo apóstol de nuestra profesión, dice la palabra. También dijimos que había otra categoría que eran los apóstoles del Cordero. Y los apóstoles del Cordero eran aquellos que estuvieron durante el ministerio terrenal de Jesucristo, que lo acompañaron durante todo su ministerio, y también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y esos fueron 12. Y esa clase de apóstoles ya está cerrada, amén. Son los 12 apóstoles, y usted dirá, pero pastor, es que Judas cayó. Bueno, pero déjame decirte que en Hechos dice la palabra que Cristo colocó un reemplazo, y es Matías, amén. Entonces están los 12 apóstoles del Cordero. Pero también vimos que no solamente está Jesús, no solamente están los apóstoles del Cordero, sino que también hay otra clase de apóstoles, que son los apóstoles del fundamento. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que los apóstoles del fundamento fueron los que enseñaron doctrina, los que establecieron el fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia empezó a crecer. Y ahí están involucrados, o ahí entran en esa categoría, apóstoles como Pablo y Bernabé. Amén, Pablo y Bernabé. Pero también dijimos que hay otra clase de apóstoles, que son los apóstoles de hoy en día. Y esos apóstoles de hoy en día son lo más parecido a los misioneros. Ahora, no todos los misioneros son apóstoles, pero los misioneros van de un lugar, establecen una iglesia, establecen allí ancianos, establecen allí pastores, y luego van a otra ciudad, establecen otra iglesia, levantan otra obra, y así van haciendo su trabajo apostólico. Y vimos cómo en 1 de Tesalonicenses también entran en esta categoría apóstoles como Tito y Silas, amén. Silvano o Silas y Tito. A Tito lo dejaron, vamos a leerlo ahora más adelante, lo dejaron en Creta para ir de ciudad en ciudad, estableciendo las iglesias y estableciendo ancianos en esa iglesia. Amén. Luego vimos los profetas. También tuvimos un tiempo allí viendo los profetas. Estoy haciendo un repaso para que los que no estuvieron pues puedan tener un poco de claridad de lo que hemos venido hablando. Luego también vimos que los profetas tienen unas categorías también. Hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. El profeta, los hombres en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, solamente algunos lo tenían sobre, y entre esos en cuáles los tenían estaban el rey, estaban el sacerdote, estaba el profeta, y estaban algunos de los que se conocen como jueces. ¿Aló? Y ellos tenían eso, y específicamente los profetas, era la palabra, era la voz de Dios para guiar al pueblo. Y vimos varios ejemplos como los profetas declaraban palabra y el pueblo seguía esa palabra y tenían victoria. Amén. Pero como el trabajo del profeta en el Antiguo Testamento es diferente al profeta de hoy en día, dijimos que en el Antiguo el pueblo era guiado por profecía, pero hoy no somos guiados por profecía, sino que somos guiados por el Espíritu, porque en el Antiguo Testamento los hombres no tenían al Espíritu Santo dentro, pero hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto ya no somos guiados por la profecía, sino que somos guiados por la voz interior del Espíritu. Amén.
Y bueno, dijimos también que dentro de esas categorías, nuestro Señor Jesucristo es la primera categoría. Él declaró que Él era profeta y le dijo a su pueblo en Nazaret, dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en medio de los de su casa, declarando que Él también era profeta. Así que Él es la suma, el mayor escalón, la mayor clase de los profetas. Y también vimos que hay unos profetas que juntamente con los apóstoles del fundamento establecieron la doctrina en medio de la iglesia. Amén. Y esos profetas son también conocidos como los profetas del fundamento. Y luego vimos que hay una tercera clase que son los profetas de hoy en día. Amén. Y que en esos profetas se mueve un don espiritual, los dones del Espíritu, que son los dones de revelación y son los dones de interpretación de discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Estoy dando un resumen grande de esto para que usted se pueda establecer en lo que hemos venido hablando. Y bueno, el jueves pasado estuvimos hablando acerca de los evangelistas, amén. Y vimos que los evangelistas son hombres con una habilidad tremenda, con el propósito de poder predicar a Cristo. Su mensaje es muy sencillo, su mensaje es sencillo, pero transmite una verdad profunda y busca atraer a las personas a los pies de Cristo. Que la gente sea salva, que la gente sea sanada, libertada. Y vimos un ejemplo en la Biblia, que fue el ejemplo de Felipe. ¿Recuerdan ustedes? El ejemplo de Felipe, y vimos cómo se movían grandemente allí los dones espirituales en la vida de Felipe. Y hoy vamos a mirar la última parte, los pastores y los maestros. Y espero que el tiempo me alcance porque me tomé mucho tiempo en el resumen. Amén. Ok, gloria a Dios. Pero podemos definir al pastor como aquella persona dotada de la habilidad divina para alimentar, cuidar, proteger y aconsejar a las personas que Dios mismo establece en una iglesia local. Le repito por si usted está tomando nota, es aquella persona dotada de la habilidad divina para alimentar, cuidar, proteger y aconsejar a las personas que Dios mismo establece en una iglesia local. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 y vamos a empezar a estudiar al respecto. Hechos en el capítulo 20. Amén. Hechos, sí, capítulo 20 de Hechos. Y vamos a mirar el verso 17. En mi versión Reina Valera 95 habla, hay un título que dice Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Mileto, por si usted no está ubicado geográficamente, era una ciudad o es una ciudad de Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Y Mileto está muy próxima a Éfeso. Entonces él venía de su último viaje misionero y llegó a Mileto. No quiso entrar hasta Éfeso, sino que se quedó en Mileto y hizo llamar a las personas que estaban en Éfeso. Y mire a quién llamó. Dice allí en el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia. Amén. Ahora, la palabra anciano es la palabra griega presbítero. Presbiteroi, termina en i, pero es lo que hoy nosotros llamamos presbítero. Pero anciano no se está refiriendo a una persona de edad avanzada, porque yo no sé si usted cuando lo lee y dice anciano, usted inmediatamente en su imaginación entiende que es una persona de edad avanzada. Pero la palabra presbiteroi significa, es transliterada como anciano, pero significa una persona que está dotada con autoridad. ¿Aló? Entonces lo que está diciendo allí era que él mandó llamar a los que estaban encargados de las iglesias. ¿Aló? Y esos son los pastores. Amén. Entonces, el pastor es aquel que está investido de autoridad.
Amén. Para poder dirigir, alimentar, cuidar a la grey. Amén. Y cuando hablo de grey, hablo del conjunto, del grupo de las personas. Pero salte al verso 28. Miremos allí el 25. Entonces él los hace llamar, empiezan a reunirse, y miren lo que les dice antes de iniciar su discurso. Les dice: y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más. O sea que Pablo en cierta manera se estaba despidiendo de ellos. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que una persona cuando se va a despedir de alguien a quien ama, le recomienda o le habla las cosas más importantes? Amén. Y entonces mire lo que les dice en el verso 27. ¿Estamos allí? Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por... en su versión dice, ¿cómo, mi hermana? ¿Pastores? Ok. En su supervisores, en otra, obispos. Ok. Entonces, a veces, gracias porque tenemos varias versiones, y cuando tenemos varias versiones podemos entender de una mejor manera el asunto. Entonces, el anciano es lo mismo que obispo. La palabra anciano es presbiteroi, y es una persona que está puesta en eminencia, que tiene autoridad. Anciano habla de una persona, no habla de una persona de edad avanzada. La palabra que se traduce indica una persona con autoridad para administrar. Pero luego, más adelante dice que son obispos. Y la palabra obispo es la que nosotros viene del griego episcopos, que es traducida como obispo. Y episcopos significa, es un término que significa que tiene la autoridad también para administrar lo que Dios ha colocado en sus manos. Es un dirigente, es un supervisor, es uno que preside o que vigila. En tu traducción, ¿cómo dice? Supervisores. Amén. En otros dice obispos y en otros dice pastores. Entonces, el pastor, anciano o obispo es uno que tiene autoridad para administrar, para supervigilar, para estar sobre el rebaño de Dios. No es el rebaño de él, sino de Dios. Entonces él no es el dueño de nada. Yo no soy dueño de nada aquí. Amén. El dueño de todo se llama Jesucristo. Él es el pastor de pastores. Amén. Entonces, yo no sé si lo teníamos tan claro como esto, pero es importante nosotros entender que un pastor es el que está puesto en autoridad para administrar lo que es de Dios. Amén. Y sabe, él no está administrando ni panes, ni plátanos, ni yuca, él está administrando almas. Y eso es una responsabilidad enorme, porque Dios nos ha visto fieles para colocar debajo de nuestro liderazgo a personas tan amadas como usted. Porque Dios lo ama muchísimo a usted. Amén. Y entonces Él nos ha colocado personas bajo nuestra influencia, porque nos ha visto fieles. Así que la responsabilidad es enorme. Amén. La responsabilidad es enorme. Y bueno, doy gracias a Dios por ese voto de confianza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es bueno, nuestro Dios es maravillosamente poderoso, ¿verdad? Ahora, miremos otras cositas. Verso 25, ahí mismo donde estamos. Verso 25, ya lo vimos que
Aquí Pablo determina pues que se va a despedir. Pablo inició con una exhortación declarando de que él se va a despedir. Luego les dice en el verso 27 que él no ha rehusado anunciarles todo el consejo de Dios, y en el verso 28 empieza a dar unas instrucciones. Entonces les dice, por tanto, mirad. Ahora, yo no sé en mi versión dice mirad, en su versión ¿cómo dice? Estén atentos. ¿Cómo dice tu versión? ¿Cómo? Mirad. Amén. Ahora, la palabra mirad implica cuidar, proteger, alimentar. Amén. Estar atento de la salud espiritual, no solamente de él, sino del rebaño. ¿Aló? Entonces mire la responsabilidad que tiene el pastor delante del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, note que sigue diciendo allí, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿en que quién? En que el Espíritu Santo, ¿qué? Oiga, pastor, pero usted ahí como que sí se equivocó entonces, porque usted ha dicho que los dones ministeriales son dados o son un llamado de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí dice que fue el Espíritu Santo el que los colocó. Entonces, al fin, ¿cómo es la cosa, pastor? Bueno, y nosotros tenemos que entender, porque la palabra se interpreta a sí misma. Entonces no vaya a perder aquí nuestro texto y vaya conmigo a 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Amén. Capítulo 3. ¿Estamos allí? Y vamos a leer a partir del verso 17. ¿Estamos allí? Dice, el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús, ¿cierto? Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. O sea que aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor y el Espíritu son uno. Amén. Son uno solo. Amén. Ahora, teniendo esto en mente, vaya conmigo a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y leamos entonces lo que dice a partir del verso 13. Juan capítulo 16, verso 13, 1-3. Amén. Dice, pero cuando venga ¿quién? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará. Gloria a Dios. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿cómo entendemos entonces Hechos capítulo 20, donde dice que que el Espíritu Santo fue el que colocó a los ancianos, enfrentado con Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice que fue Jesús el que llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros? Al fin, ¿quién fue? Fue Jesucristo de Nazaret. Pero el Espíritu Santo es el que comunica lo que Dios ha determinado, lo que Cristo tiene. Por eso en Juan capítulo 16 dice que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Así que es una disposición de Cristo, pero en la comunicación, la revelación del llamado la trae el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Me hice entender? Está claro, ¿verdad? Aleluya. Ahora, esto mismo sucedió en una parte donde se habla que el Espíritu Santo fue el que también llamó a a Pablo y a Bernabé al ministerio del apostolado. Miremos capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13 de Hechos.
versos 2 en adelante, del 2 al 4. Cuando estemos allí, dicen amén. Hechos 13, capítulos 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Ellos entonces, enviados, la palabra apóstol significa uno que es enviado. Entonces ellos, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y ahí empieza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero es la misma circunstancia. Cristo hizo el llamado y el Espíritu Santo es el que comunica ese llamado. Amén. Entonces la palabra no se contradice, sino que se complementa. Amén. Gloria a Dios. Miremos Tito, vayan al libro de Tito. Tito, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 5. Tito, capítulo 1, está ahí después de segunda de Timoteo, luego sigue Tito. Tito, capítulo 1, a partir del verso 5. ¿Estamos ahí todos? Dice: por esta causa te dejé en Creta. Está hablándole Pablo a Tito, y le dice: por esta causa te dejé en Creta. Creta es una isla que pertenece a Grecia, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ¿qué? Anciano. Ya sabemos que anciano es el mismo pastor. Entonces podríamos leer: por esta misma causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras pastores. Amén. Entonces vemos la actividad aquí del apóstol, ¿verdad? El apóstol es el que va de ciudad en ciudad, levantando iglesias y colocando pastores para que administren, para que alimenten, para que cuiden ese rebaño, esa iglesia local. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Verso 6 dice: el anciano, o sea, el pastor, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo, ¿lo notó? Primero habló de anciano, ahora habla de obispo. Amén. Pero es la misma palabra para pastor. ¿Aló? Dice: el obispo sea irreprochable, ¿como qué? O sea, ¿cuál es la función del pastor? Administrar. ¿Y qué administra él? La vida espiritual de la grey. Él es el que tiene que alimentar, cuidar y aconsejar la grey en el ámbito espiritual. Él está para administrar eso. Amén. Pero sigamos leyendo, dice: como administrador de Dios. Y sigue diciendo, sigue dando algunos requisitos, ¿verdad? Requisitos que tiene que tener el pastor. Dice: no soberbio. ¿Qué es la palabra soberbio? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Malgeniado? ¿Cómo dice tu versión, mi hermano? Arrogante. ¿Arrogante también? Ok. Arrogante, dice: no iracundo, no dado al vino. Uno al año no hace daño, y uno al mes qué bueno es, y uno al día qué bueno sería. No. Amén. Sigue diciendo allí: no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancia deshonesta. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, es decir, con dominio propio. Ahora mira lo que dice aquí en el verso 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. ¿Exhortar a quién? ¿O con qué? Con sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. O sea que el pastor está
para administrar y para exhortar a través de la palabra. O sea que cuando uno se para aquí, el pastor cuando se para en el púlpito no es para echar vainazos, el púlpito no es para echar chistes, el púlpito no es para tirar piedra, sino que el púlpito es para enseñar la palabra, y la palabra se va a encargar de corregir a cada uno. Amén, 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 amén. ¿Aló? El domingo, al finalizar el culto, se me acercó alguien. Venían por primera vez a la iglesia y me dijo: pastor, lo que usted predicó es la radiografía de mi vida, es la radiografía de mi matrimonio. Y luego otro señor le dijo a su esposa, me contó esta mañana la esposa, le dijo: ¿usted fue que le contó al pastor? ¿Usted fue que le dijo a él lo que está pasando en nuestro matrimonio? Y él le dijo: yo no, el Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros cuando nos paramos aquí y empezamos a hablar, no es a echar vainazos, porque mucha gente dice: uy, ese pastor sí echa vainazos. No, yo no. Si lo que pone Dios en mi corazón le toca a usted, pues recíbalo. Recíbalo. Amén. Y si hay algo que cambiar, pues cámbielo. Amén. ¿Por qué se pone a pelear conmigo? Yo no. Amén. Si usted tiene algún problema, hable con Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces estamos para administrar y estamos también para exhortar. Ahora, la palabra exhortación, ¿cómo la entendemos? ¿Hay alguna otra versión en vez de decir exhortación? ¿Qué dice? Animar, esa es la palabra. Porque muchas personas creen que exhortación es regañar. ¿Cierto? Como que entendemos eso. Ay, lo exhortaron. O sea, le dieron candela. No. Exhortar es animar a la gente. Entonces uno anima a las personas a que sigan a Dios a través de la exposición de la palabra. Amén. ¿Aló? Amén. Y entonces cuando uno expone la palabra, la gente se anima. Amén. Para seguir adelante, para buscar de Dios. Yo quiero más, yo quiero corregir. Esto realmente no está bien en mi vida y yo tengo que cambiarlo, yo tengo que corregirlo y tengo que seguir adelante. Nosotros estamos para animar, no para desanimar, sino para animar a las personas. Amén. Y bueno, en ese animar muchas veces hay que disciplinar. Ahí sí como que se acabaron los amenes. ¿Cierto? En ese animar a veces hay que disciplinar. Y a veces a la gente no le gusta la disciplina, ¿cierto? A veces la gente se molesta cuando hay disciplina, cuando le dicen: no, mira, estás haciendo algo mal, por favor, tienes que corregir, ¿verdad? Y hay gente que se desanima, pero la disciplina, cuando tú la recibes con un corazón correcto, eso te va a ayudar, eso te va a animar y tú vas a seguir adelante. Amén. Entonces entendemos cuál es la función del pastor. ¿Qué chicharrón? No, pero es un chicharrón carnudo, no grasoso, sino bueno. Amén. Amén, gloria a Dios. Verso 9, exhortar. Significa animar a las personas para seguir a Dios, para cumplir y poner por obra la palabra. Amén. Y eso es importante que lo entendamos. Volvamos a Efesios capítulo 4. Y miremos el último de los dones ministeriales que está listado allí. Efesios capítulo 4, a partir del 11. ¿Estamos ahí? Dice: él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, ya vimos ese don, a otros profetas, ya vimos ese don, a otros evangelistas, ya también lo vimos, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Ahora, mucha gente... por ejemplo, nuestros hermanos bautistas, ¿cuántos conocen acerca de los cristianos bautistas? Muy poco, ¿verdad? Pero hay una corriente de cristianos evangélicos que son bautistas y ellos son muy buenos en la palabra, ellos estudian mucho la palabra y ellos unen estos dos ministerios en uno solo, lo llaman pastor maestro. Pero ¿cuántos saben que no todos los maestros son pastores? Ni todos los pastores son maestros. Amén. Por ejemplo, mi pastor no es maestro.
Él es un hombre que exhorta, que anima, pero él no es de sermones elaborados, punto 1, punto 2, no. Él predica la palabra y la suelta y gloria a Dios porque mi pastor es una bendición, pero él no es maestro, amén. Él es pastor, ¿verdad? Así que es bueno separar estos dos ministerios y definimos maestro como la persona con la habilidad divina para entender y enseñar de manera profunda la palabra. Hay una diferencia, y es que el maestro en sus enseñanzas son muy elaboradas, son muy metódicas, son muy punto 1, punto 2, y entonces el punto 2 nos lleva al punto 3, y el punto 3 nos lleva al punto 4, y la conclusión, y quedamos como con un entendimiento. Ellos son muy fáciles para traer revelación profunda de la palabra, amén. Y entonces vemos, si ustedes han visto a bastantes pastores, ven que no todos son así, ¿verdad? Algunos sí. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen a mi presbítero, que se llama el pastor Gabriel González. Él es un maestro. Y a mí me fascina cuando él enseñaba allí, o cuando él va a Fontibón, a mí me gusta escucharlo, porque él es metódico, porque él es profundo en la palabra, porque él trae una revelación profunda acerca de lo que él está enseñando, y eso es bueno, eso es maravilloso, ¿verdad? Bueno, a algunos no les gusta, los maestros les gustan más la prédica en vez que la enseñanza, pero bueno, para todos hay, amén. Por eso es que es necesario todos los ministerios, amén. Gloria a Dios. Ahora, otra característica de los maestros es que son personas metódicas en la exposición de la palabra, les gusta pasar mucho tiempo en la palabra y en la lectura, son personas que tienen pasión por la exposición bíblica y la aplicación correcta de la palabra de Dios en la vida de las personas. Y miremos un ejemplo en 2 de Timoteo. Pablo no solamente fue apóstol, sino que él también fue un maestro. Y cuando usted lee la palabra, las cartas que Pablo escribió, usted se da cuenta que era un gran maestro. Amén. Él tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y mira lo que dice él mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 11. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Pablo de sí mismo, dice: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tremendo ministerio el que tenía el hombre. Amén. Predicador, y lo podríamos entender como un evangelista, y él verdaderamente era un evangelista. Él iba, predicaba, anunciaba a Cristo, la gente se convertía, ¿verdad? Era un apóstol, pero también fue un maestro. Él pasaba tiempo enseñando a las personas acerca del evangelio. Y era tan profundo su conocimiento, salud, era tan profundo su conocimiento que incluso aún Pedro reconoció su llamado como maestro. Y vaya conmigo a 2 de Pedro y miremoslo. Miremos lo que Pedro dijo acerca de lo que escribía nuestro amado apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Estamos allí? Versos 15 al 16. ¿Estamos? Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Como también nuestro amado hermano Pablo, según ¿qué? La sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas. O sea que Pablo leía las epístolas Pedro leía las epístolas de Pablo. Él las había leído todas. Amén. Y entonces él dice, en casi todas las epístolas Pablo habla acerca de la salvación. Pero mire cómo dice esto. Dice: hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas que difíciles de entender. El pobre Pedro leía a Pablo y decía: oiga, pero este man, pero ¿y de dónde esta revelación tan grande? ¡Tremendo!
¿Aló? Incluso aún, Pedro decía, uy, esto como que me queda como difícil de comprenderlo, pero sí, está acorde con lo que dice allí, con lo que dice allá, con lo que yo mismo he vivido. Wow, este tipo tiene una revelación tremenda de Cristo. ¿Aló? Y entonces Pedro reconoció eso. Y note que Pedro coloca los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras, que todas las escrituras. Note lo que dice allí, dice, volvamos a leerlo, dice en el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras. Y las otras escrituras se estaba refiriendo a la Torá, es decir, al Pentateuco, a los primeros 5 libros, estaba hablando acerca de los profetas, o sea que Pedro está colocando al mismo nivel los escritos de Pablo, al mismo nivel de los escritos de los profetas, de Moisés y de todos los que escribieron en el Antiguo Pacto. Tremendo, ¿verdad? Amén. Tremendo, amén. Y eso es lo que hoy los judíos no reconocen. Hasta el día de hoy no lo han reconocido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos entonces aquí un ejemplo de un maestro. Pero concluyamos con esto. Vaya nuevamente a Efesios capítulo 4. Concluyamos este tiempo leyendo el propósito o el por qué o el para qué de estos ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. No se le olvide, 5 dones ministeriales. Amén. Ahora miremos para qué fueron colocados todos y hasta cuándo fueron colocados todos estos. Verso 12, ¿estamos allí? Amén. Dice, a fin de, o sea, aquí se nos está dando el propósito. En el 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? El verso 12 dice, a fin de, o sea, el propósito. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al establecer estos dones? Mire, perfeccionar. ¿A quiénes? ¿Cuántos santos hay aquí? Hemos sido santificados en Cristo, amén. Tenemos una posición en Cristo. Entonces, estos dones están para perfeccionar a usted y a mí, porque somos los santos. Amén. Ahora, la palabra perfección, ¿qué significa? Madurar, darle crecimiento, que las personas al madurar espiritualmente puedan dar un fruto. Amén. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra es que el apóstol, el pastor, el maestro y cada uno de ellos están colocados para que al predicar y al fluir en el don, la iglesia madure, la iglesia tome peso espiritualmente hablando. Y sigue diciendo allí, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para la qué? Para la edificación. Y cuando usted escucha la palabra edificación, ¿qué se le viene a la mente? Tomar altura, ¿sí o no? Se está edificando algo. Entonces no solamente se está madurando, es decir, se está colocando un fundamento fuerte, sino que también empieza a crecer la fe. Amén. A través de esos dones. Pero ¿hasta cuándo, pastor? Verso 13 dice, ¿hasta qué? Entonces pone un límite, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo pregunto, ¿ya llegamos todos a la unidad de la fe? Nos falta, ¿verdad? Y sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta qué es hasta que Cristo vuelva por su iglesia, la lleve consigo y se case con ella. Ahí será la plenitud. Entonces, que entendemos que si es hasta ese punto, cada uno de esos dones hoy todavía está vigente. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque algunos hermanos cristianos
como por ejemplo nuestros hermanos bautistas, no solamente unen al pastor y al maestro, sino que dicen, no, ya el apóstol y el profeta ya no funcionan. Pero aquí el verso 12 dice que es hasta que, hasta que lleguemos a la unidad, hasta que crezcamos al conocimiento pleno, hasta que tomemos la altura. Y creo que todavía nos falta mucho. Amén. La iglesia aún todavía no ha sido copada en su número. Cuando sea su número, el Señor vendrá por nosotros. Amén. Amén. O sea que nos falta, y podemos decir entonces que cada uno de estos dones está hoy vigente.